El liderazgo es un proceso social. Quiere decir que nos olvidamos del mito, que es un tema que yo siempre repito en las clases de liderazgo, rompemos el paradigma de que el liderazgo se refiere a este personaje, ¿okay?, casi iluminado, mesiánico, que es el que va adelante, el iluminado que tiene las ideas y que tiene un conjunto de personas que lo siguen, ¿no?, y que son sus seguidores. Ese concepto de un liderazgo muy individualizado es un concepto antiguo. El liderazgo en realidad es un proceso social. Quiere decir que somos un grupo de personas que trabajamos juntas con diferentes roles, con diferentes funciones, trabajamos como un grupo cohesionado y que tenemos además algunos resultados que mostrar. Entonces, bajo ese enfoque, el líder cumple un rol, por supuesto. Pero no es este rol del iluminado al que todos siguen, no es un personaje mesiánico al que todos siguen, porque eso además haría caer a todos los demás en un papel prácticamente pues de poco o nada de aporte, cuando en realidad cada uno de nosotros aporta en una parte del liderazgo. Entonces, ¿qué parte de este concepto necesito que se quede en su mente para que lo conversemos hacia el final de la charla? Es que son resultados colectivos, y el liderazgo, siendo un proceso social, es un trabajo en equipo, donde el líder cumple un rol, así como cada uno de los miembros cumple un rol. Si alguno de los miembros no hace lo que le corresponde hacer, entonces simplemente no se van a alcanzar los resultados. Y así funciona. Piensen en las organizaciones, pero piensen en cualquier contexto, incluso en un grupo de trabajo dentro de la universidad. Me refiero a los estudiantes dentro de la universidad. Si tenemos un grupo en el cual cada quien tiene actividades predeterminadas, o nos hemos distribuido actividades, si alguien no hace la parte que le corresponde, simplemente los resultados no se alcanzan. Ese es el concepto, es un proceso social. Ok, entonces, necesitamos definir 4 sistemas de inteligencia artificial. ¿Okay? Russell y Norvig, que son justamente dos investigadores reconocidos en el mundo. Abajo, si se dan cuenta, tiene el detalle de quiénes son. Por un lado, Stuart Russell es el director del Centro de Estudios para ver la compatibilidad entre la inteligencia artificial y los humanos de la Universidad de California en Berkeley. Y Peter Norvig es el director de investigación de Google. Bueno, estos dos señores el año pasado publicaron un libro que se llama Sistemas de Inteligencia Artificial, y en este libro nos muestran 4 tipos de sistemas de inteligencia artificial. El primero, sistemas que piensan como humanos. ¿Okay? Los que piensan como humanos, automatizaciones de actividades que asociamos al pensamiento humano. Por ejemplo, tomar decisiones. Ok, entonces lo que ellos plantean es la toma de decisiones no es simplemente un tema que se pueda circunscribir a una capacidad humana. Y estudian desde el fondo, si se dan cuenta en los experimentos que muestra abajo, experimentos psicológicos, el análisis introspectivo para el pensamiento humano, el análisis de las neuroimágenes para ver cómo es que pensamos. Desde ese punto de vista, analizan la inteligencia del ser humano para ver si realmente es una capacidad exclusiva nuestra o si realmente se pueden tomar decisiones justamente en base a esta clase de análisis. Ok, entonces esos son los sistemas que piensan como humanos. Y dicho sea de paso, por supuesto que se dan. Hoy por hoy la inteligencia artificial toma decisiones basadas en determinados parámetros y contextos. Segundo, sistemas que actúan como humanos. Realizar una actividad humana, como por ejemplo, conducir. ¿Okay? La conducción autónoma también es una realidad. De hecho, en Estados Unidos ya dejó de ser un piloto hace muchos años. Es una realidad. Transporte de los camiones sin conductor que llegan desde la costa este hasta la costa oeste en Estados Unidos. Dicho sea de paso, en 2019 fue el primer viaje que se realizó completamente autónomo desde una costa hasta la otra costa. Atravesó absolutamente todo Estados Unidos, sin conductor y además llevando una carga real. Entonces, eso ya existe, ¿no? Lyft unidos con BMW, por ejemplo, en Europa, para todo lo que son taxis sin conductor, ¿ok? Se llama nivel 4, en realidad el conductor está ahí, pero no hace absolutamente nada. El sistema es el que se encarga de realizar absolutamente todo, pero se llama nivel 4 porque el conductor tiene que estar ahí para que las personas que van en la movilidad sientan que que hay alguien que podría manipular en caso de alguna situación de emergencia. Es totalmente psicológico. El conductor hace absolutamente nada. La idea es que las personas se vayan acostumbrando a entender que el conductor no hace nada, que lo vean sin hacer nada y que llegan bien a sus destinos, para que después simplemente
retienen al conductor, y ahí se convierte en lo que se llama un sistema nivel 5. Pero bueno, sistemas que actúan como humanos. Ahí también tenemos el procesamiento natural del lenguaje, ¿ok? O sea, los sistemas de inteligencia artificial que tratan de emular las exposiciones, las conversaciones de los seres humanos sin que se note que sean máquinas. De hecho, hay un test muy conocido que se llama el test de Turing, que es un test en el cual un ser humano, ¿cierto?, puede entablar una conversación y no sabe si está entablando una conversación con un humano o con una máquina, y obviamente aprueba el test de Turing, que fue la persona que planteó esto, cuando no llegas a distinguir si realmente estás hablando con un humano o con una máquina y lo estás haciendo con una máquina. ¿Ok? Los sistemas de hoy se están perfeccionando justamente hacia eso. Y en fin, el razonamiento automatizado, machine learning y demás. Este es el segundo tipo de sistemas. El tercer tipo de sistemas son los sistemas que piensan racionalmente. O sea, utilizan la lógica, ¿okay?, el raciocinio lógico para llegar a alguna conclusión. Entonces es el estudio de las facultades mentales a través de modelos. Arman modelos de la forma en cómo nosotros pensamos, de manera lógica. Pero además analizan al ser humano y su comportamiento. Entonces aquí surge un tema bien importante: los sentimientos. Y ojo, lo único que sí les pido para esta charla es que absolutamente todos tengan la mente abierta. La mente totalmente abierta, ¿ok? Sin comenzar a ponernos en prejuicios o incluso a tratar de bloquear algunas ideas. Simplemente dejamos fluir. Algunas podrán ser aceptadas, otras no, pero dejemos fluir las ideas. Las emociones, ¿ok?, obviamente atadas a los sentimientos, se supone que son estrictamente humanas. ¿Ok? Ahí podríamos coincidir que sí. O sea, no tenemos forma de hacer hoy que una máquina sienta emociones. ¿De acuerdo? Entonces dicen, ok, pero ¿qué podemos hacer con esto? Los sistemas que piensan racionalmente y que analizan al ser humano y su comportamiento podrían hacer análisis de sentimientos y emociones. Y vamos a verlo en la siguiente lámina. Ese es el tercer tipo de sistema. Y el último tipo de sistema que definen ellos son los sistemas que actúan racionalmente. O sea, emulan el razonamiento humano y hacen, toman decisiones como lo haría un experto. Por ejemplo, los chatbots, ¿no? Uno está con un chatbot interactuando, preguntando, pidiendo, haciendo, y lo que está haciendo la inteligencia artificial es tratando de dar respuestas de manera racional. Ok, entonces, con estos 4 sistemas de inteligencia artificial en mente, vamos a continuar para ver en qué parte comenzamos a interactuar seres humanos, hablando del tema del liderazgo, con las máquinas, y si existe o no existe un punto de unión ya en algunos temas. Entonces, decíamos, ¿qué nos hace diferentes? Si aparentemente la forma en que están divididos los 4 tipos de sistemas de inteligencia artificial diesen la impresión de que realmente están tratando de emular a los seres humanos, ¿qué nos hace diferentes? Y ahí nos podemos poner a pensar en muchas cosas. El tema de las emociones es una de esas. Porque decimos, ok, las máquinas no son capaces de sentir emociones. De eso estamos claros. De hecho, de lo que estamos también claros, seguros, la máquina no tiene un alma. El alma lo tenemos los seres humanos, como lo podamos entender en cada una de nuestras creencias, por supuesto. Ok, entonces cada uno comienza a plantear diferentes temas por los cuales creemos que realmente no hay punto de comparación, que somos totalmente diferentes y que en todo caso las máquinas son una creación nuestra. Pues bien, algunos de estos temas, los más comunes, los que más se repiten, nos hacen pensar seriamente hasta qué punto ha evolucionado la inteligencia artificial. Una de las respuestas más comunes es: las máquinas no pueden tener un juicio. El juicio, ¿ok?, es una característica humana. Entonces, el 2016, el University College of London realizó un estudio en el cual entrenó a una máquina de inteligencia artificial, ¿okay?, para tomar decisiones judiciales de la Corte Europea de Derechos Humanos. La foto que ustedes están viendo ahí es justamente la Corte Europea de Derechos Humanos. Es una corte conformada por los jueces más probos de Europa y ven temas de derechos humanos. Imagínense, a derechos humanos, y que incluso tiene un lado mucho más sensible, ¿okay?, mucho más ligado a la persona, al criterio y la decisión de la persona. Pues resulta que evaluaron 500 expedientes y luego de entrenar a la máquina de inteligencia artificial, se le dijo a la máquina que una predicción, o sea, que dé una decisión judicial sobre lo que debería resolverse en cada uno de los juicios. Pues resulta que el 79, ojo,
80% de las decisiones que tomó la inteligencia artificial fueron las que tomó la Corte Europea de Derechos Humanos. El 79% de eficacia tuvo al momento de tomar las decisiones. O sea, un 80%, 8 de 10, la inteligencia artificial resolvió como lo habían resuelto los humanos. Y la gran pregunta era, ¿y el 20%? ¿Saben cuál es la mayor duda? Que el 20% no se queda ni siquiera certeza si es que la máquina se equivocó o si los que decidieron mal fueron los humanos. Lo dejaron en signo de interrogación. Pero en el 80% de los casos fue la misma coincidencia. Ahí tienen también el código QR si es que quieren leer un poco más sobre esa historia bien interesante. Ese método de análisis de la inteligencia artificial lo desarrollaron 3 universidades. El University College of London, la Universidad de Sheffield, ¿no? Y la Universidad de Pensilvania. 3 universidades trabajando juntas encontraron ese primer resultado. ¿Qué más? Bueno, hicimos las emociones. Las emociones son una característica totalmente humana. Entonces yo les pido una cosa. Fíjense en las imágenes que tienen a la derecha. ¿Ok? Son 6 imágenes. En cada una de las imágenes, cada uno de ustedes comience a pensar qué emoción creen que está sintiendo. ¿Ok? Entonces habrán algunos muy fáciles. Digamos, si miramos arriba a la señorita del medio, diremos, está alegre, sin duda está feliz, está riendo, perfecto. ¿Y cuál más puedo identificar? ¿Alguna de asombro? Quizás la del medio abajo. ¿Ok? ¿Es miedo o es asombro? ¿O es una mezcla de los dos? Y la imagen de la izquierda abajo, con la boca abierta, es sorpresa, pero ¿qué expresan los ojos? ¿Qué cosa expresan? ¿Sorpresa buena? ¿Sorpresa mala? ¿Vi algo que me desagradó y me sorprendí? Y si miro a la señorita de abajo a la derecha, ¿qué dirían? Ojo, nosotros somos humanos, nosotros tenemos la capacidad de reconocer emociones, se supone. Y se nos hace a veces un poco complicado comenzar a identificar realmente qué emoción tienen. ¿Y qué tiene que ver esto con el liderazgo? Tiene que ver muchísimo con el liderazgo. Una de las competencias fundamentales del liderazgo es la empatía. Ser empático significa entender a la otra persona. Yo suelo usar mucho la frase, ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Pero más que ponernos en los zapatos, nadie se puede poner en los zapatos de otro, la verdad. Tú no puedes sentir el dolor de una persona cuando perdió un ser querido, no lo puedes sentir, no te puedes poner en sus zapatos, pero puedes ser empático, puedes entender la situación, puedes captar sus emociones, puedes tratar de enganchar en el canal en que la persona se está sintiendo. Cuando uno es empático, por ejemplo, utiliza mucho una técnica muy buena de saber escuchar. Saber escuchar es esa capacidad que tenemos los seres humanos de procesar, ojo, procesar, sentir que nuestro cerebro está trabajando cuando estamos escuchando a una persona. ¿Por qué? Porque yo necesito identificar si la persona se está comunicando con hechos, con sentimientos o a través de sus valores y creencias. Quiere decir que mi mente tiene que estar pensando. Si yo estoy con una persona supuestamente escuchándola de manera atenta, pero no siento que mi cerebro está trabajando, no le estoy escuchando. Porque si yo logro hacer eso y logro, por ejemplo, identificar a la persona que me está diciendo cosas, está hablando desde sus sentimientos, como por ejemplo, tengo miedo, estoy triste, estoy alegre, estoy nervioso, y yo estoy captando y viendo la parte de la comunicación no verbal además. Y lo que me está diciendo, pues entonces tengo esa capacidad de empatizar con la persona, porque lo primero que voy a hacer es ponerme en el mismo canal. Si me está hablando de sentimientos, yo me pongo en un canal de sentimientos. Si me está hablando de hechos, me pondré en un canal de hechos, y así sucesivamente. Entonces, el liderazgo es empatía. Y empatía significa saber reconocer las emociones. La pregunta es, ¿realmente todos somos capaces de reconocer las emociones? ¿Hasta qué punto? Este ejemplo muy clásico, que sucedía mucho en las épocas pre-pandemia, en la parte presencial, en la que uno entra a la oficina de un jefe o jefa y le quiere comentar algo, y está trabajando con la computadora, de costado, te acercan por acá, y dice, me gustaría hablar un ratito, y te dicen, sí, dime, te escucho. Y siguen trabajando con la computadora y te dicen, por si acaso te estoy escuchando, dime, te estoy escuchando. Y sin embargo ni siquiera tienen la capacidad de darse la vuelta y mirarte. Mirar cuáles son tus emociones, si las estás expresando incluso en la cara, en el tono de voz. Y se supone que es una característica muy humana. Pues sucede que la inteligencia artificial, que no es capaz de sentir emociones, lo que sí hace es reconocerlas. Y resulta
que la reconoce mejor que los seres humanos. Entonces, ¿cómo reconoce emociones? Reconocimiento facial, modulación de voz. De hecho, hasta el texto escrito. IBM Watson, por ejemplo, tiene un test de personalidad en el cual te hace preguntas escritas y de desarrollo escrito también me refiero, y hace minería de texto. Y en las palabras y en la forma en la que respondes es como identifica la personalidad que tienes. Entonces, si la inteligencia artificial es capaz de reconocer las emociones de los seres humanos mejor que los propios seres humanos en promedio, entonces nos decimos, caramba, o sea, el tema no está tan lejos como pensábamos. Y de hecho, puesto abajo, incluso para que ustedes sepan algunas de estas herramientas, hay muchísimas. Shore es una de estas herramientas que te reconoce gestos faciales, como lo que estamos viendo ahí en la imagen, ¿no? O sea, a través del reconocimiento facial identifica incluso el género, la edad en la que debe estar, en el rango, por supuesto, el tipo de emoción que está sintiendo, ¿no? Y pueden haber mezclas de algunos y otros, ¿no? Cuando uno está, no sé, pues entre sorprendido y feliz, es diferente de estar sorprendido y con miedo. Hoy por hoy, el tema de reconocimiento facial es ampliamente usado. Ampliamente usado. Si ustedes van a Amazon Go, por ejemplo, es una tienda en la cual uno entra en Estados Unidos, una tienda de conveniencia, como las tiendas de los grifos, por ejemplo, de las estaciones de gasolina. Entras, tomas los productos y sales, no hay cajero y automáticamente se carga todo a tu cuenta. Y utiliza reconocimiento. Ya no solamente reconocimiento facial, sino reconocimiento de productos del momento en que tomas el producto desde la estantería y te lo llevas. O sea, la tecnología de reconocimiento está increíblemente avanzada. Ok, entonces, ¿el tema de reconocer emociones es una capacidad estrictamente humana? Ya no. Sentir las emociones sí todavía sigue siendo estricto humano. La pregunta es, ¿todos realmente sentimos las emociones que deberíamos sentir como seres humanos? Le voy a dejar esa pregunta ahí y unas láminas más adelante vamos a ver qué cosas se encontró al respecto también. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Creatividad, la ética, la intuición, colocar visiones. Creatividad, por ejemplo. Hay un ejemplo muy conocido en tema de creatividad, que es una anécdota en realidad. Hay uno de los cuadros de Rembrandt que en la época en la que fue pintada querían colocarla dentro de una iglesia. Y resulta que el cuadro era realmente grande y nadie se había percatado que no iba a pasar por ninguna de las puertas. Entonces, ¿qué cosa hicieron? Tuvieron que cortar el cuadro de Rembrandt en los bordes, quitaron una parte de dos bordes para que pueda pasar. Y eso es lo que hicieron, pasaron el cuadro de Rembrandt y lo colocaron donde querían colocarlo. Pues bueno, resulta que hace muy poco tiempo decidieron que probar si la inteligencia artificial era capaz de reconstruir las partes que habían cortado. ¿Ok? De reconstruir las partes que habían cortado. ¿Y cómo hicieron eso? Pues nada, enseñaron a la máquina cuáles eran los patrones del pintado de Rembrandt y para ver si es que realmente podía construir lo que ya no estaba. Los pedazos que habían sido cortados ya no estaban, o sea, los botaron en el momento que ocurrió ese tema. Y lo que hicieron es eso, mostrarle a la máquina cómo eran los patrones de pintado de Rembrandt y dejar que pinte y reconstruya lo que faltaba. Y es increíble ver lo que realmente reconstruyó, y lo hizo la máquina sola. Entonces, claro, uno podría ponerse en duda, sí, pero bueno, eso es completar una imagen, podríamos ver. Ok, Sony, por ejemplo, a base de inteligencia artificial también, ya tiene canciones que la inteligencia artificial ha creado por su propia cuenta. De hecho, ya existe la primera escritura para una obra de teatro, también totalmente redactada por inteligencia artificial. Bueno, entonces ahí la creatividad la dejamos en duda. La ética. Pues resulta que si hablamos de liderazgo, el liderazgo transformacional trabaja con lo que se llama ética deontológica. ¿Qué quiere decir eso? La ética de lo que es moralmente correcto, basado en lo moral. Entonces, caramba, eso se los puedo asegurar y ustedes me podrán dar la razón. O sea, una máquina, de hecho, si yo le diría, toma decisiones que sean éticas, basadas en lo que es moralmente correcto, les aseguro que las tomaría, a diferencia de lo que hacemos los humanos. Los humanos podemos tomar decisiones morales, por supuesto que las hacemos. ¿Y cuántos no toman decisiones morales y se basan más bien en una ética utilitarista? La ética de lo que creemos que es mejor. Entonces, claro, cuando ya creemos que es mejor, ya se pone en duda el tema, ¿no? Yo siempre utilizo un ejemplo de qué pasa si ustedes están caminando por la calle y encuentran una billetera llena de dinero.
Abren la billetera, se dan cuenta que tienen todas las formas necesarias para identificar a su dueño. Pero tienen muchísimo dinero. ¿Qué hacen? ¿La devolvemos? Sí, por supuesto, lo moral diría, devuelve la billetera, eso no es tuyo, así que tienes que devolverlo. Entonces probablemente muchos acá diríamos, voy y la devuelvo, no hay ningún problema. Ok, ahora imaginen la misma situación, caminando por la misma calle, ok, pero todos tristes y apesadumbrados porque su mamá está enferma. Está muy mal, necesitan dinero. Y necesitan dinero para curarla. Entonces ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hacen? ¿Se quedan con la billetera? ¿Se quedan con el dinero y devuelven la billetera? Esa ética, por ejemplo, es una ética utilitarista, porque yo creo que el bien mayor en ese momento es comprarle las medicinas a mi madre, por tanto me quedo con el dinero. El problema con la ética utilitarista es que yo puedo encontrar mil justificaciones para que las decisiones que yo tome tengan siempre una justificación de que debo hacer algo que no es moralmente correcto. Porque lo que es moralmente correcto es que ese no es mi dinero. Entonces, la ética, podríamos decir que la manejan mejor los humanos que las máquinas. Otra vez nos queda la duda. Intuición. Bueno, las máquinas no tienen intuición. Eso sí es un tema totalmente humano. Ese sentir, hay algo que siento, percibo que esto es así, y a veces no sabemos cómo llamarlo, es mi intuición. Bueno, resulta que la intuición es una mezcla de dos componentes: conocimiento y experiencia. Cuando nosotros tenemos intuición de algo, es porque tenemos cierto conocimiento, ¿ok?, y experiencia relacionada, que ni siquiera podemos tenerla tan racionalmente presente, pero que nuestro cerebro sí procesa al interno y nos hace sentir que esto debería ser así o así. El conocimiento y la acumulación de experiencias en base al estudio de patrones es exactamente lo que hacen las máquinas. Machine Learning es justamente reconocimiento de patrones. Y conocimiento, imagínense, las máquinas pueden acumular más conocimiento del que podemos acumular nosotros mismos. Otra vez lo dejamos en signo de interrogación. Visionado. Ok, quizás ahí sí nos quedamos con el beneficio de la duda y podemos decir, hoy por hoy, los que plantean las visiones somos los seres humanos. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿será así? ¿No será así? Lo único que les puedo decir hasta este momento es que, como les prometí al principio de la charla, probablemente salgan con más dudas que con respuestas. Ojo, así que soy fiel a lo que prometí al principio. Veamos esto. ¿Podría la inteligencia artificial reemplazar a los líderes? ¿Qué dice McKinsey, justamente Global Institute, que fue el informe que les presenté en la primera lámina de qué cosas las máquinas ya podían reemplazar? Aproximadamente el 25% del tiempo de un gerente general que dedica hoy, ojo, a las actividades que hace, las máquinas podrían reemplazar. Analizar informes, analizar datos, tomar decisiones. Con la tecnología que hoy tenemos, el 25% de sus actividades. ¿Qué nos dice Sidney Finkelstein, que es un profesor investigador de la Universidad de Escuela de Negocios de TAC? La triste verdad es que los mandos intermedios están en camino de extinguirse. ¿Por qué? Porque en teoría un mando medio es un mando que no hace las cosas de manera operativa, la parte operativa la generan justamente los colaboradores, pero tampoco tiene la parte estratégica, sino que tiene las decisiones de nivel justamente intermedio. Analiza información, ¿cierto? En base a la información y en base a lo que requieren las compañías o las instituciones, toma decisiones. Pero son decisiones básicamente racionales, basadas en experiencia, por supuesto. Por eso es que en el mando medio necesitas gente que ya tenga experiencia. Pues la verdad es que eso lo podría hacer la inteligencia artificial. Por eso es que este profesor dice eso, ¿no? La verdad es que eventualmente se van a extinguir. Y Jack Ma, que es, como saben, es el fundador de Alibaba o de AliExpress y tal, que hoy por hoy vende mucho más que Amazon. Jack Ma dijo, en 30 años un robot probablemente estará en la revista Time como el mejor CEO. Y por supuesto Jack Ma ha llegado hasta donde ha llegado porque es un gran visionario de los negocios. Entonces, ¿podrán reemplazarnos? Siguen las preguntas. Alguien diría, bueno, ¿saben qué? La verdad es que nos quieran reemplazar o no nos quieran reemplazar, yo no voy a seguir órdenes de ninguna máquina. Así de simple, yo no sigo de una máquina. Peter Capelli, que es el director de la Universidad de Wharton, imagínense, del Centro de Estudio de Recursos Humanos, dice, es posible que el software proporcione información sofisticada, pero la gestión sigue siendo una tarea mucho más complicada que se realiza para satisfacer las demandas cambiantes, diagnosticar problemas y ofrecer soluciones. Ok,
Entonces ahí encontramos una posición que sí diría, esto es mucho más complejo, no se trata simplemente de analizar información y tomar decisiones, hay cosas más complicadas. Una de esas cosas complicadas es, por ejemplo, gestionar personas, ¿ok? Entonces, si analizamos un poco más en detalle, lo que dice es satisfacer demandas cambiantes. El análisis de demandas hoy por hoy es uno de los puntos más fuertes que tiene la inteligencia artificial, el análisis de la demanda de los consumidores también. Por eso que utilizan Big Data, porque la Big Data es grandes volúmenes de información de nuestros consumidores para que justamente podamos analizar las probables demandas que vayamos a tener. Diagnosticar problemas, absolutamente identificación de patrones, Machine Learning. Ofrecer soluciones, inteligencia artificial. Ok, sigue siendo la pregunta, ¿seguiríamos órdenes de una inteligencia artificial? Cada uno de ustedes respóndase. Ya yo no seguiría órdenes. Es más, o sea, me puede decir lo que quiera, igual me voy. Fíjense, la imagen de arriba a la derecha es una imagen de un experimento de un psicólogo muy conocido en la década de los 70, Stanley Milgram, que es un psicólogo que se preguntó por qué los soldados alemanes siguieron órdenes que se cometieron, con las cuales se cometieron tantas atrocidades. Matar mujeres, matar niños, matar personas inocentes. O sea, ¿qué nos llevó? ¿Por qué nadie dijo, no, ¿saben qué? Yo no voy a seguir órdenes, me voy? ¿Por qué seguimos órdenes? Y Stanley Milgram hizo ese estudio, esa investigación, y pueden buscarla. Les sugiero que, para los que quieren entender un poco esa parte anecdótica, pero un análisis psicológico importante es por qué seguimos órdenes a pesar de que son atroces. Bueno, basados en el experimento de Stanley Milgram, la Universidad de Manitoba, que es una universidad muy conocida por la cantidad de investigaciones que realiza en Canadá, a través de su laboratorio de interacción humano-computadora, realizó una investigación, experimental, para ver si se podían o no se podían seguir órdenes de robots. Y resulta que, en efecto, utilizando inteligencia artificial y a través de un robot, que les daba órdenes, veían si las personas seguían o no seguían las órdenes, exactamente como hizo Stanley Milgram. Es más, basado en ese experimento es que se hizo este experimento en Canadá. Y uno podría comenzar a sospechar, bueno, ¿y siguieron o no siguieron las órdenes de los humanos? Porque una cosa es seguir órdenes de una persona y otra cosa es seguir órdenes de un robot. Fíjense lo que dice Cormier, que fue el investigador principal, dice, incluso después de intentar evitar la tarea o entablar discusiones con el robot, los participantes, a menudo de mala gana, obedecían sus órdenes. Y eso es una cosa que realmente cuando uno lo lee es medio espeluznante, les voy a ser bien honesto. Un experimento que demuestra que los seres humanos sí seríamos capaces de seguir órdenes de robots. ¿Qué decía Stanley Milgram, que es el investigador que les contaba? Decía, para que una persona se sienta responsable de sus acciones, debe sentir que la conducta ha surgido del yo. Ese fue el resultado de su experimento. ¿Por qué seguimos órdenes? ¿Por qué los soldados alemanes seguían órdenes? Porque sentían que ellos no estaban tomando la decisión, que ellos simplemente la estaban ejecutando. Y por tanto no tendrían remordimientos de conciencia porque ellos no habían tomado la decisión, simplemente la ejecutaban. Con la lógica de Stanley Milgram es que los humanos actuamos y seguimos órdenes. Entonces, ¿seríamos capaces de seguir órdenes? Bueno, ya existe un estudio experimental real de inteligencia artificial que ha demostrado que sí seríamos capaces de seguir órdenes de una inteligencia artificial. Les dejo también el código QR para los que quieran revisar un poco más sobre eso. Muchas veces nos resistimos a creer que la tecnología vaya a hacer más cosas. Uno de los argumentos más fáciles de encontrar contra la inteligencia artificial es decir, no, todavía no, eso no va a ocurrir, no estamos a ese nivel. Y sin duda no lo estamos. Les digo, la inteligencia artificial, comparativamente hablando, está como al nivel de inteligencia de un ratoncito blanco, de esos de experimentos. A ese nivel está, su nivel de inteligencia. Falta muchísimo para que pueda alcanzar los niveles que nosotros tenemos. Pero lo que sí está claro es que los pasos que está dando son tan agigantados que su crecimiento es exponencial. Miren algunas de las cosas que hoy por hoy parecen sorprendentes, ¿no? Marty Cooper, que fue un coinventor del teléfono celular, en 1981 dijo, el mismo, como coinventor, los teléfonos móviles nunca reemplazarán al teléfono con cable. Hoy por hoy la pregunta es, ¿quiénes de ustedes utilizan teléfono con cable? En las casas tenemos un teléfono porque básicamente viene con un paquete de cable o de internet.
Si no, probablemente nadie utiliza, todo el mundo utiliza celulares. Parecía que nunca hubiese suceder eso. El mismo Bill Gates, imagínense, 1981. Nadie necesitará más de 637 kilobytes, o sea, menos de un mega, ¿no? Nadie necesitará más de un mega de memoria en una computadora. Un mega debería ser suficiente para cualquiera. Bill Gates. A ver, el que inventó Ethernet dijo: predigo que Internet se convertirá en una supernova espectacular y en 1096 hará una implosión catastrófica. Según él, prediciendo que el tema de Internet no iba absolutamente a surgir como se pensaba que podría crecer. La revista Time: las compras a distancia, si bien son completamente factibles, ciertamente fracasarán. No tienen ninguna posibilidad de éxito. Las compras a distancia. O Steve Ballmer, que es el CEO de Microsoft, dice: no hay posibilidad de que el iPhone gane alguna vez una participación de mercado significativa. Entonces, la pregunta que me hago es: ¿qué tanto podemos decir sobre el avance que tendrá la inteligencia artificial en los años que se nos vienen? Hace un par de semanas participé del evento, uno de los eventos más grandes, probablemente el más grande en el mundo de inteligencia artificial, que se llama Scale, en el cual participaron no solo los más grandes institutos de inteligencia artificial, sino además personas del mundo de los negocios, ¿ok? De las más grandes empresas de tecnología en el mundo, como Google, por ejemplo, ¿no? Y mostraban las cosas de las que estamos hoy. Y uno se quedaría impactado de saber qué cosas estamos haciendo en temas de inteligencia artificial hoy, porque lo muestran además con ejemplos concretos. Entonces, no subestimemos al tema. Tampoco es para alarmarse, pero no es para subestimar. Brigitte Tasha escribió el libro que se llama El futuro del liderazgo. Para aquellos que les guste el tema, les recomiendo que lo lean. Tiene muchísima información sobre el tema de tecnología y el liderazgo. Pero le puse ese título, El futuro del liderazgo. Y a mí particularmente el título no me gusta, porque el futuro del liderazgo parece un futuro premonitorio, ¿no? Si la inteligencia artificial va avanzando como va avanzando, entonces ¿cuál va a ser el futuro del liderazgo? A mí me gusta usar mucho más el liderazgo del futuro. Ese es el liderazgo en el cual todos tenemos que adaptarnos y entenderlo, porque la tecnología va a seguir avanzando y después de una cuarta revolución industrial como la que estamos viviendo vendrá una quinta y una sexta y a lo mejor ya no estaremos acá. Y no importa, porque lo que sí tenemos que entender todos es que somos humanos. Entonces, pensemos, ¿qué cosas que hacen ustedes hoy en su trabajo podrían automatizar? ¿Qué cosas? Si yo les diese unos minutos para que reflexionen y dirían: bueno, lo que yo hago es analizo informes, tengo información, por algún tipo de lógica en particular tomo decisiones. Caramba, tema serio. Tema serio. Identificar patrones y tomar decisiones racionales es absolutamente realizable por la inteligencia artificial. Oh, caramba, yo me dedico, por ejemplo, no sé, a registro de facturas. ¿Y qué pasa si yo estoy en un cargo directivo? Digo, la verdad es que yo tomo decisiones estratégicas. Y las decisiones estratégicas que tomo son justamente aquellas que yo creo que son absolutamente de los seres humanos. Y quizás comenzamos a escarbar un poco más ahí. Y si esas decisiones que realmente están totalmente basadas en una lógica racional, estrictamente racional, ¿acaso no lo podrán hacer las máquinas, la inteligencia artificial? Y con la inteligencia artificial, por si acaso, me refiero, porque es la punta de lanza, me refiero al conjunto de tecnologías disruptivas que hoy utilizamos, todas las que mencioné, porque todas trabajan en conjunto. Y la inteligencia artificial es la que está pensada para tomar decisiones. ¿Cuántas cosas de lo que ustedes hacen pueden automatizarse? Pues resulta, fíjense, hace muchos años atrás, ya creo que hasta un par de décadas fácilmente, hubo una gran noticia cuando una computadora IBM, utilizando inteligencia artificial de esas épocas, venció al campeón mundial de ajedrez, ¿cierto? Creo que a Kasparov, si no me falla la memoria. Y claro, fue una revolución mundial que la computadora puede haberle ganado al campeón mundial de ajedrez. Muy bien, pues resulta que el Alpha, que es este juego que ven aquí a la derecha, ¿okay? La imagen a la derecha, es básicamente un tablero a diferencia de 8x8 en el ajedrez, de 19x19. O sea, la cantidad de combinaciones que hay son prácticamente infinitas. Son tan grandes que no hay ninguna computadora que pueda prever todas las combinaciones que pueden haber de movidas. No hay forma. Quiere decir
que lo que hicieron con Google DeepMind es enseñarle a tomar decisiones y aprender de las decisiones que va tomando, porque ya no había forma matemática de que pueda predecir todas las jugadas. Quiere decir que tomaba decisiones y en base a lo que tomaba decisiones aprendía y volvía a tomar decisiones. Pues resulta que Lee Sedol es el campeón mundial de Go, justamente, y los pusieron en 5 partidas. Google DeepMind versus Lee Sedol. Y resulta que de las 5 partidas, 4 partidas ganó la inteligencia artificial y 1 partida la ganó Lee Sedol. Entonces la pregunta fue, ¿y qué pasó? Que en esa no pudo ganar la inteligencia artificial. Y resulta que Lee Sedol hizo una jugada que le llamaron el movimiento de 1 en 10.000. Quiere decir que la máquina iba calculando probabilidades de los movimientos que podría hacer, ¿cierto? Porque son solo probabilidades y en base a eso tomaba decisiones. Y el movimiento que hizo él tenía una probabilidad de 1 sobre 10.000. Y wow, ahí estamos los seres humanos. Hizo una movida que la máquina jamás pensó que iba a hacer. Y con esa movida desbarató todo el juego de inteligencia artificial y ganó. La única partida que ganó. De las 5 ganó solamente 1. Ok, entonces veamos. Aparece un concepto que, así como existe el concepto de realidad aumentada, existe un concepto que se llama inteligencia aumentada. ¿Qué dice este concepto? La mente del humano más la inteligencia artificial es mucho más grande que solamente la mente humana. O sea, las decisiones humanas más inteligencia artificial son mucho mejores que solamente las decisiones humanas. Y el otro concepto es, la mente humana más la inteligencia artificial es mucho más grande que las decisiones que toma solamente la inteligencia artificial o la máquina sola. Entonces comenzamos a ver una luz al final del túnel. ¿Estaremos hablando de reemplazo o estaremos hablando de trabajar en conjunto? De hecho, bueno, que se ve un poco pequeñito acá abajo, tienen la página de Harvard. Harvard publica un estudio donde justamente analiza inteligencia artificial y humanos trabajando en conjunto en temas de diagnóstico de cáncer. Resulta que los humanos cometían un error de 3.5% en el diagnóstico de cáncer por sí solos, y la inteligencia artificial por sí sola 7.5%. Resulta que cuando pusieron a trabajar a los dos para que complementen, el error se redujo a 0.5%. Trabajar juntos, humanos e inteligencia artificial, nos hace mucho más poderosos que cualquiera de los dos solos. ¿Ok? Esto significa, y fíjense, vamos introduciéndonos a un tema, ya para las últimas láminas y ir terminando, que dice lo siguiente. Las grandes organizaciones están dirigidas no por un solo individuo, sino por un equipo. Yo puedo ser el gerente general de una compañía y eso no significa que yo haga todo solo. Por eso que les decía, el liderazgo como concepto tradicional en el que yo soy el gran líder y todos me siguen, eso es un paradigma antiguo, viejo, desactualizado. Los resultados los conseguimos trabajando en equipo, donde cada quien cumple un rol de líder. La pregunta será, ¿habrá espacio? Ojo, ¿habrá espacio para la inteligencia artificial en ese equipo? Fíjense esto, Parry Cohen y Bhattacharya hicieron un estudio, de hecho hay un libro que se llama The Rise of Machines, ¿no? La aparición, el crecimiento de las máquinas, ¿no? Y dice una consideración crítica del liderazgo automatizado y decisiones que se toman en las empresas. Y miren lo que dicen. Los beneficios del sistema de decisiones basados en inteligencia artificial pueden obtenerse si dicho sistema de decisiones se considera un miembro del equipo de liderazgo. Y que es la historia convincente del equipo de liderazgo lo que alinea y motiva a la organización. ¡Wow! Plantean entonces que sí, que inteligencia artificial sea parte del equipo, del liderazgo. Bueno, y hasta ahí podría ser todavía ciencia ficción. Pues resulta que no. Resulta que existe esta empresa, ¿okay?, que se llama Deep Knowledge Ventures, que crearon un sistema de inteligencia artificial que se llama Vital, que como ven ahí sus siglas es Validating Investment Tool for Advancing Life Science, que justamente ayuda al directorio de la compañía a tomar decisiones. Entonces, cuando ocurren las reuniones del directorio de esta compañía, tienen ahí sentado, lo voy a decir entre comillas, tienen ahí sentado a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que se ayude a tomar mejores decisiones. Ahora sí, el resultado, que toman mejores decisiones respecto a lo que hacían antes. También les dejo el enlace porque por si quieren
investigar un poco más al respecto. Entonces, la pregunta es, con esto terminamos, ¿cuáles son los desafíos del liderazgo en un mundo cada vez más virtual? Y la respuesta está en la primera línea en azul. Tenemos que actuar como lo que somos, humanos. Hay un momento en que las máquinas, simplemente, si lo hablamos de uno a uno, y de lógica pura, de razonamiento puro, de capacidad de cálculo puro, nos van a ganar. De hecho, ya nos ganan. Es inevitable. Es inevitable. Pero lo que nunca va a pasar es que las máquinas se conviertan en humanos. Los humanos somos nosotros. Eso significa que hay 4 características que no podemos dejar pasar. La primera es que como humanos sentimos compasión. Y no confundan, por favor, compasión con lástima. Hay muchas veces una equivocación de términos. Lástima es despectivo. La compasión es la aplicación en su extremo más profundo, más grande, de lo que es la empatía. Imaginen esto. Si ustedes tienen que tomar la decisión de despedir a una persona y su decisión es estrictamente racional, esa misma decisión la puede hacer la inteligencia artificial. No los necesita. Solamente la compasión humana es la que nos puede hacer tomar decisiones diferentes. Si yo pensase en que las decisiones que tomo son estrictamente racionales, créanme que nos vamos directamente a un reemplazo por la inteligencia artificial. Es esta capacidad humana que tenemos la que nos hace tomar decisiones diferentes. Hace unos años atrás, la Organización de las Naciones Unidas firmó un acuerdo en el cual todos los países se comprometían a no utilizar máquinas capaces de matar a las personas que tomen la decisión por sí solas. La decisión de quitarle la vida a una persona solamente la dejaron a los humanos. Ninguna máquina, ningún arma que se cree puede tomar la decisión de matar humanos, solo a los humanos. ¿Saben por qué? Por la compasión. Eso es lo que nos hace diferentes. Entonces, si a eso le sumamos la inteligencia emocional, le sumamos el pensamiento crítico y le sumamos el pensamiento innovador para visionar, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el liderazgo del futuro. Hay que ser adaptables a los contextos, a las tecnologías. Hay que tener agilidad del aprendizaje. ¿Nos podemos equivocar? Sí, pero hay que aprender rápido y no volver a cometer el error 2 veces. Y hay que aprender a tener visión. Por ahora, eso nos hace diferentes de las máquinas. Y como ven en la fotografía, en la imagen al costado, van a ser parte de nuestro equipo. Hay que tener mente abierta. ¿Cuándo va a ocurrir? Más pronto para unos que para otros, sin lugar a dudas. Pero de que va a llegar a pasar, va a llegar a pasar.